El tiempo de la manifestación del Señor, que comenzó con la Navidad, concluye hoy con la fiesta del bautismo del Señor. Se trata de la manifestación al mundo del Hijo de Dios. Epifanía es la revelación que Dios ha hecho de sí mismo, la manera como se ha dado a conocer. Se ha dado a conocer a los pastores, personas marginales, representantes del Israel de la esperanza, a los magos de Oriente hace una semana, representantes de todos los pueblos de la tierra, y al Israel que hace penitencia con un bautismo de conversión, escuchando el anuncio de la gracia del perdón por boca de Juan Bautista. Asistimos ahora a la epifanía definitiva que ocurre en el bautismo del Señor. De hecho, en Oriente es hoy cuando se celebra la epifanía. En el contexto del bautismo de Jesús en las aguas del Jordán, Dios presenta a su Hijo como al Hijo amado y enviado, aquel en quien ha puesto su complacencia. Por eso decimos, asistimos a una auténtica manifestación o epifanía del Señor a todos. Este es el evento inaugural del ministerio mesiánico de Jesús de Nazaret. Cada año, en la fiesta del bautismo de Jesús, leemos el relato en el Evangelio del respectivo ciclo. En este año lo hacemos en el Evangelio según San Lucas. Lucas, en el capítulo 3, versículos 15 al 16, 21 al 22. Lucas narra el acontecimiento histórico del bautismo de Jesús, como lo hacen los otros evangelistas, pero con particularidades que son muy de él. En otro video, que espero ya hayas escuchado, he insistido en estas particularidades de Lucas. Esta vez, a manera de síntesis, quiero recordar cómo el texto proclamado en la liturgia tiene dos partes. Primero, la predicación de Juan Bautista y segundo, la epifanía que tiene lugar en el río Jordán cuando Jesús se hace bautizar por Juan. Era un bautismo de penitencia. Jesús, que no tenía necesidad de perdón de los pecados, se hizo solidario con los pecadores. Jesús se adecúa a la condición de los pecadores, sometiéndose a la inmersión ritual en agua, promovida por el Bautista, como disposición para recibir el perdón de los pecados concedido por Dios. Jesús acepta este gesto penitencial, porque es también su programa. Él estará al lado de los pecadores, pero él mismo será el perdón. El pasaje de Lucas es breve. Cuando llega al momento del bautismo, Lucas 3, 21-22, tenemos notas particulares exclusivas de este evangelista. La primera de ellas es la oración de Jesús. Lucas coloca tres frases seguidas que dan el contexto y la circunstancia inicial en el versículo 21. Dice así: sucedió que al bautizar a todo el pueblo, Jesús fue bautizado, y estando en oración, y luego sigue con la epifanía. Notemos que no se relata cómo fue el bautismo por obra de Juan. Simplemente se da por hecho. Solamente se dice una vez que Jesús fue bautizado, es decir, después de la inmersión en agua y estando en oración. Estando en oración. Es aquí donde tiene lugar una intervención divina. Notemos que no se dice entonces cómo fue bautizado, simplemente el hecho de que esto ocurrió. Y lo que ocupa el espacio narrativo es la manifestación de Dios. Fue abierto el cielo. Fue abierto al cielo y entonces asistimos a una revelación celestial que tiene a Jesús en el centro de la atención, pero sobre él la aparición del Espíritu Santo en forma corporal como una paloma y la escucha de la voz del Padre que dice quién es Jesús. Y esto tiene lugar mientras está en oración. El rasgo de Jesús orante, precisamente en este momento, es característico de Lucas. En los momentos decisivos de su vida terrena, Jesús será retratado nuevamente en oración. Y el Padre se dirige a Jesús directamente en segunda persona. Tú eres el Hijo mío, el amado, en ti me complazco.
Esto ocurre una vez que Jesús ha crecido en sabiduría, en edad y en gracia, como hemos leído en días pasados en Lucas 2:52. Jesús tiene la plena conciencia de su propia naturaleza y de su misión en el mundo. Esto es lo que ahora refleja la escena del bautismo. Y el Padre y el Espíritu se lo confirman. Tú eres el Hijo, o huios mu en griego. Tú eres el amado, el objeto del amor divino, o agapetos en griego, en quien reposa mi complacencia, o la complacencia divina, o eudoquesa. Ya desde los 12 años, Jesús había elegido estar en las cosas del Padre, o mejor, en el proyecto del Padre. De los 12 a los 30 no se ha dicho, no se ha contado nada. Simplemente su crecimiento humano y espiritual del hombre Jesús hasta el momento, hasta este momento de la plena conciencia. Desde este momento Jesús, en el bautismo, comienza ahora su ministerio mesiánico. Con este tú eres el Hijo, tú eres el amado, en ti me complazco. Las otras lecturas de la fiesta nos presentan temas bautismales. En esta ocasión seguiré las lecturas alternativas que están en el ordo. La primera se encuentra en Isaías capítulo 40, versículos 1 al 5 y del 9 al 11. Es un texto tomado del segundo Isaías, el profeta del post-exilio, del cual la primera frase del capítulo 40 dice, da el título de toda la segunda parte hasta el capítulo 55, cuando él dice, consuelen, consuelen a mi pueblo. Y por eso se llama esta parte el libro de la consolación. Isaías aquí le está predicando inicialmente a otros profetas. Les dice que le hablen al corazón de Jerusalén y que le anuncien que la tribulación ha terminado, que la culpa ha sido perdonada. Este anuncio debe llegar a los israelitas exiliados en Babilonia, el grupo reducido de deportados, humillados y desanimados. Escucha ahora una palabra de entusiasmo. La consolación no es una conmiseración. Es el anuncio de la superación de la desgracia que están viviendo, el cambio histórico que está a punto de venir. Detengámonos en algunos puntos claves del anuncio. Subrayo 5 ideas que están en los verbos. Primero, gritar. Gritar a todo pulmón. Dice el versículo 3, una voz grita. Es la voz de Isaías, el teólogo genial, iluminado por Dios, que propone un nuevo inicio para el pueblo trazando la ruta de la libertad. Segundo verbo, preparar. Versículo 3 también, en el desierto preparen el camino del Señor. Así como Moisés había atravesado el desierto guiando a su pueblo hasta la tierra prometida, también este profeta llama a los exiliados para la repatriación, para atravesar el desierto y volver a casa. Y al pueblo se le pide la colaboración. Preparen. El Señor colmará todo valle, todo terreno accidentado. Es como una gran autopista allanada para un paso con honor. Tercer verbo, ver. Entonces se revelará, dice el versículo 5, la gloria del Señor, y toda carne a una la verá. ¿Qué cosa? La gloria del Señor. La gloria del Señor es la presencia de Dios. Dios reconocido como Dios por medio de su poder en acción. Esto se hará ver. Es una epifanía. Todos los seres humanos entonces verán la salvación de Dios. Lucas cita este texto a propósito de Juan Bautista, como lo vimos en el segundo domingo del Adviento, cuando cita a Isaías en el capítulo 3, versículo 6 de este Evangelio de Lucas, se detiene precisamente en esta frase, y toda carne verá la salvación de Dios. ¿Por qué es el programa del Evangelio? La salvación. Mejor dicho, la intervención concreta de Dios Salvador. Y los destinatarios, todos los seres humanos, lo experimentarán. Es un anuncio universal. Cuarto verbo, evangelizar.
Luego al profeta se le pide que se suba a un monte alto para que su voz se pueda escuchar a la mayor distancia. Ya estoy en el versículo 9. Él es el que anuncia las buenas noticias a Sión. En la traducción al griego de este verbo basar, en griego se dirá evangelizar, evangeliza. Quinto y último verbo, mirar. El profeta debe gritar y no temer, debe decir, miren a su Dios. Versículo 10. Presenta un Dios que está en medio de su pueblo. Él viene con potencia, con el dominio de su brazo, para devolverle al pueblo su dignidad. Él lleva consigo el premio, y él en persona es el premio. Como un pastor pastorea su grey y los reúne llevando a los pequeños en el pecho y conduciendo dócilmente a las ovejas madre. Versículo 11. Bueno, ¿y por qué se lee este pasaje de Isaías 40 como lectura alternativa en la primera lectura en la fiesta del bautismo del Señor? Porque en las aguas del Jordán Jesús recibe la investidura como Mesías. La palabra del Padre y la unción del Espíritu lo consagran a Él como Rey y Profeta. Él es quien evangeliza, el que trae la buena noticia, el que trae consigo el premio, y el premio es Él. Él es el Evangelio, Él es el pastor, Él es Dios presente en medio de nosotros. Es este mismo profeta Isaías el que le ha dado a Juan Bautista su identidad de voz que clama en el desierto, preparen el camino del Señor. El profeta había anunciado que el Señor en persona vendría a rescatar a su pueblo. Pues ya ha venido. Reconocemos que en Jesús esa misión ha sido oficialmente inaugurada. En las aguas del Jordán, el mismo Padre Dios anuncia que sus promesas se están cumpliendo ahora. El Salmo responsorial está tomado del Salmo 104. Oramos con algunas estrofas de este espléndido Salmo 104, un extenso poema que celebra la creación. Un salmo que al comienzo y al final repite la expresión, bendice, alma mía, al Señor. Procede entonces a la emocionante contemplación de una teofanía celestial luminosa en la que entra en escena el Creador con todo el esplendor de su potencia cósmica. Señor, Dios mío, qué grande eres. Te vistes de majestad y esplendor, te envuelves de luz como de un manto, extiendes los cielos como una tienda. Dios se presenta como un rey, revestido de su gran manto de luz. Enseguida se le ve desfilar en su carruaje de nubes y transportado por las alas del viento. Esto nos recuerda el movimiento del Sol, quien en su recorrido entre el amanecer y el ocaso transmite energía, vitalidad y fecundidad a la tierra con su luz. Y entonces se escucha en la tierra una aclamación bien conocida en el lenguaje de la corte real. ¡Qué grande eres! Antes de seguir, tengamos presente dos conexiones probables que tiene este Salmo 104. La primera con la Biblia misma, con los relatos de la creación que leemos en Génesis 1 y 2, pero también con un texto que no está en la Biblia, un texto de la cultura egipcia, un antiguo himno egipcio dedicado a Atón. Sabemos que el faraón Amenofis IV, quien promovió en Egipto en el siglo XIV a.C. una reforma monoteísta centrada en el dios solar Atón, de aquí que haya cambiado su nombre por el de Akenatón, encarnación de Atón o Atón, pues nos ha dejado un espléndido himno al Atón, o al Atón, al Sol, que tiene puntos de contacto indirectos, quizás por mediaciones cananeas o la amplia cultura egipcia, y tiene su huella en el Salmo 104. El poema de Atón dice así, un pedacito. Te alzas hermoso en el horizonte del cielo. Sol viviente que vives desde el principio, irradias en el horizonte, en el oriente. Has llenado toda la tierra con tu belleza.
Eres hermoso, grande, brillante, te elevas sobre toda la tierra. ¿Cuántas son tus obras misteriosas a nuestros ojos? Lenguaje que nos suena familiar, ¿verdad? El Salmo 104, teniendo clara la diferencia entre el Creador y su criatura el Sol, y purificando cualquier idolatría de los elementos de la naturaleza, se eleva hasta Dios mismo para celebrar la grandeza, la pluralidad y el gran valor de su creación. Como dice en el versículo 24, qué numerosas son tus obras, Señor, todas las hiciste con sabiduría, llena está la tierra de tus criaturas. Y entre otros detalles, este colorido de la creación, una de las expresiones más hermosas de este salmo, contempla en las criaturas de manera particular el agua. Es la razón por la cual se ha escogido este salmo para la celebración hoy del bautismo del Señor. Miremos los versículos 25 y 26. Allí está el mar, grande, de espaciosas orillas. Aquí los reptiles, innumerables, y los animales, pequeños y grandes. Allí surcan las naves y el leviatán que formaste para jugar con él. Podemos ver el mar, atravesado por barcas y nutrido por su efervescente fauna. Seres vivientes entre los cuales se cuenta el mítico monstruo Leviatán, al cual Dios reduce a una mansa ballenita. En sus últimas estrofas, el Salmo eleva su nivel teológico al conectar a todas las criaturas con su creador. Es la creaturalidad. Este creador de quien recibe origen, aliento y saciedad todo ser viviente. Y termina el Salmo con una frase que nos suena familiar. Pero tú envías tu espíritu y son creados y renuevas la faz de la tierra. Versículo 30. En esta fiesta del bautismo del Señor oramos con este salmo. La del bautismo del Señor es también la hora de la nueva creación. Tenemos además el tema de la criatura, el agua. Desde su nacimiento el Mesías ha santificado la tierra. Ahora en el bautismo santifica también las aguas y lleva a cabo su descenso encarnatorio no solamente en las entrañas de la tierra, sino también en los abismos de las aguas. Es un imaginario simbólico importante que hay que recuperar. El Mesías santifica la tierra y las aguas. De esta manera se hace partícipe de nuestra humanidad. Entra en la creación para hacer presente la santidad de Dios. La segunda lectura está tomada, en la versión, en lecturas alternativas, está tomada de Tito, de la carta a Tito, en el capítulo 2, versículos 11 al 14 y capítulo 3, versículos 4 al 7. En el texto proclamado se juntan dos fragmentos de la carta a Tito que tienen alta densidad teológica. Uno está tomado del capítulo 2 y otro del capítulo 3 en los versículos que acabo de citar. Aquí, atención, ya no se habla del bautismo de Jesús, sino del bautismo cristiano, el nuestro. Esta es una actualización cristiana o eclesial de la fiesta, o del misterio de Jesús que celebramos en esta fiesta. Para mostrar en profundidad lo que ocurre en el bautismo, en la primera parte seleccionada, Pablo subraya el tema de la Epifanía, otra vez. Dice en el versículo 11 del capítulo 2 de Tito, se ha manifestado, en griego Epifanía, se ha manifestado la gracia de Dios portadora de salvación para todos los hombres. Este fragmento ya lo habíamos leído en la misa de la medianoche de la Navidad. Cerramos ahora este ciclo de la manifestación del Señor, escuchando otra vez el mismo anuncio. Se engloba de esta manera el mensaje. La epifanía de la gracia de Dios se ha manifestado en la persona de Jesucristo. La consecuencia es un estilo de vida. Su presencia entre nosotros es educadora. Nos enseña a vivir de manera sobria, sabia y devota. Y esta gracia de Dios se ha manifestado. ¿Para qué? Para traernos la salvación. Una salvación que nos toca por medio de un agua.
un agua que regenera y que renueva. La segunda parte del texto, en el capítulo 3, versículos 4 al 7, se detiene precisamente en esto. Nos dice que esta manifestación nos ha salvado con un agua que regenera en el Espíritu Santo. Dice Pablo, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor a los hombres, nos salvó, no por nuestras obras justas que hubiéramos hecho nosotros, sino por su misericordia, mediante el baño de la regeneración y de la renovación en el Espíritu Santo derramado copiosamente sobre nosotros. Fijémonos cómo Pablo destaca la acción del Espíritu Santo en el bautismo como agente de regeneración, en griego palingenesia, y de renovación, en griego anakainosis. Esto lleva a cabo en nosotros, la palingenesia y la anakainosis, regeneración y renovación, llevan con nosotros a cabo la justificación, dikaiosine. En Cristo hemos vuelto a nacer. Hemos sido hechos justos, esto es la justificación, liberados ya del pecado que nos esclavizaba. Estamos en una nueva creación. Por lo tanto, el bautismo, en el que obra el Espíritu Santo que proviene de Cristo y que nos une a Cristo en la apertura al Padre, en la unidad de la Iglesia, marca para cada uno de los bautizados el punto de partida de una vida nueva. No podemos olvidar lo que éramos antes de este momento de gracia. Como dice Pablo, insensatos, desobedientes, extraviados, esclavos de las concupiscencias y diversos placeres, viviendo inmersos en la malicia y en la envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. ¡Wow! Todo eso quedó atrás. Pero lo que importa ahora es lo nuevo que ha comenzado, que está germinando en nosotros por esta renovación en el Espíritu. Hemos sido salvos, no por nuestras obras, sino por la misericordia de Dios. Esto es lo que obra el bautismo. El agua del bautismo renueva de manera sacramental nuestra existencia, asemejándola a la de Dios, al hacernos sus hijos y al regalarnos la herencia de la vida eterna. También nosotros, como Jesús, maduramos en la conciencia de nuestra identidad y de nuestra misión en el mundo. Reconozcamos que somos hijos y que tenemos como misión el vivir como hijos de Dios en la persona del Hijo amado Jesucristo. Bueno, concluyamos recogiendo haciendo la síntesis de nuestras lecturas de esta fiesta del bautismo del Señor en el ciclo C, lecturas alternativas. Terminamos hoy el tiempo de la manifestación del Señor. Y comenzamos el tiempo litúrgico ordinario de la presencia continua del Señor en nuestra vida. Y lo hacemos contemplando el misterio. Desde el cielo abierto desciende la vida de Dios. Desde el cielo abierto desciende la vida de Dios. Esto es lo que nos debe quedar. El Evangelio de Lucas no ha puesto en el centro el acto bautismal de parte de Juan, sino la manifestación de Dios. Cuando dice, estando Jesús en oración, el cielo se abrió. Como cuando se abre una brecha en un muro. Como cuando se abren los brazos a los amigos, a la persona amada, a los hijos, a los pobres. El cielo se abre bajo la urgencia del amor de Dios palpitante y también de la impaciencia de Adán. Y ninguno podrá cerrar este cielo. Dios se manifiesta en la figura del Hijo, en la voz del Padre, en la presencia del Espíritu Santo en forma de paloma. Una Trinidad por símbolos, una voz, un Hijo, una paloma. Retrata a Jesús como el Hijo que se hace hermano, que se sumerge solidariamente en el río de la humanidad. Da cuenta también del ser humano como un hermano que se convierte en hijo. Una imagen y una voz. El bautismo en una imagen y una voz. La imagen es una imagen esencial,
descendió el Espíritu Santo en forma corporal. Espíritu, neuma en griego, es palabra que refiere vida. Desde el primer aliento de Dios que enciende la llama misteriosa de la vida en el pétalo de arcilla que es el Adán, desde cuando aleteaba sobre las aguas caóticas, incubando el origen de la vida, y es santo. Santo significa sustancialmente Dios. Desciende. Desciende, por lo tanto, la vida de Dios. Aliento que reenciende la llama muerta. La respiración profunda del ser. Soplo de primavera. Y luego la voz. Para Jesús y para nosotros queda resonando la voz del Padre. Tú eres mi Hijo, el amado, en ti me complazco. Tú eres la alegría de mi corazón. Qué bello que Dios nos mire así y nos dirija estas palabras también a nosotros. Tomemos conciencia de nuestro bautismo hoy, haciendo memoria del día en que lo recibimos, del día en que fuimos injertados en él. Ahora reconocemos que el Señor está presente en nuestra vida. En nuestro bautismo el cielo se abrió, el Espíritu Santo y la voz del Padre descendieron a nuestra vida, vida de Dios en nosotros, dilatación del corazón, encarnación imparable. Somos amados como Jesús. Dios hace de cada uno su hijo predilecto como a Jesús. La fe nos una más y más, siempre más a Él, para que nuestra vida sea siempre dichosa, gozosa y agradecida con el Señor. Y podamos decir con el orante del Salmo, alma mía, bendice al Señor. Dios mío, qué grandes son tus obras. Buen camino para este tiempo ordinario que empieza. Que sea aún más extraordinario en este santo jubileo en el que ya estamos.